Yo desde chiquito crecí aquí en el Valle de los Chillos, entonces siempre he tenido ese contacto con la naturaleza que ha sido como un pilar súper importante en mi vida. Entonces tenía claro que quería habitar en el campo. Yo estudié ecología y conservación y me dedico, organizo eventos, conciertos, cosas que tienen que ver con la música en vivo. Yo he sido bastante nómada de alguna otra forma, pero conforme fue pasando el tiempo en la vida me di cuenta que ya pasaban los años y que obvio me iba a poner viejo. Y decía, bueno, necesito tener un lugar propio que yo pueda habitar. Desde un principio lo veía no como una casa de campo, sino como el lugar en donde yo quiero morir. Entonces ahí, digamos, nació este plan de tener un lugar muy adaptado a mi forma de ver la vida y de vivir. Una casa que está como adaptada mucho a la naturaleza, que está dentro de la naturaleza. Yo lo que busco permanentemente en mi vida es tratar de ser lo más consecuente con lo que de alguna otra forma estoy proponiendo. Entonces, por eso reducir la mayor cantidad de impacto posible dentro de mi paso por esta tierra. Toda esta primera parte del diseño para nosotros no tiene que ver con arquitectura, sino como entender quién es esta persona y tratar de ver si es que existe en realidad una afinidad entre clientes y nosotros. O sea, es como súper importante para nosotros que de alguna manera sintamos admiración por el otro. Pasa entre los cuatro de al borde, pero también necesitamos que pase con el cliente. O sea, que él admire nuestro trabajo y que nosotros admiremos su forma de vida. Porque va a ser un proceso largo, o sea, el diseño serán 6 meses por lo menos y después hasta empezar la construcción otros 6 meses y luego un año de construcción, o sea, son como 2 años de trabajo en promedio y nos parece súper importante tener esta cosa sólida. Nosotros no podríamos responder de la manera que respondemos si tuviéramos clientes que no están buscando las cosas que nosotros estamos buscando. Entonces, la mitad es como esta cosa linda, ¿no? Donde ellos dejan de ser personas que compran algo, ¿no es cierto? Salen un poco de esta lógica capitalista, ¿no? De te compro un producto. Y se convierten casi como en colaboradores, ¿no es cierto? Se convierten casi como en gente que está pensando junto con vos, que está proponiendo respuestas junto con vos. Una de las cosas también en las que he venido trabajando estos últimos 20 años de vida, de alguna u otra forma ha sido no adaptarme completamente al sistema, sino de tratar de buscarle una vuelta distinta a no depender tanto del capital y de lo que de alguna otra forma impone el sistema en el que vivimos. Entonces me llamó mucho la atención el cómo ellos proponían su forma de trabajar. Y yo incluso entonces para eso había hecho un trabajo de venir ahorrando un poco de dinero y el presupuesto que yo tenía era bastante limitado. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que hicieron match. Una persona llega con los ahorros de su vida a construir su casa y te dice, por favor, que todo salga perfecto. Y los errores que pueda haber le cuestan no solamente plata, sino que además tiempo y es una cosa súper fuerte. Y ya nos ha pasado que mucha gente, no sé, o sea, en el proceso se rompe algo, sale mal algo, hay una gotera y los clientes empiezan a ponerse como nerviosos, ¿no? Y de alguna manera, al ser nuestra arquitectura, tener un componente de experimentación, hay mucha posibilidad de que muchas cosas salgan mal. Pero cuando el cliente es parte del proceso, entonces los riesgos ya son compartidos. Y hasta dónde extendemos la sábana de alguna manera es una decisión colectiva. Creo que me gusta mucho que las cosas que yo hago sean muy mías, que sean únicas en general, como todos los proyectos y las cosas que he hecho en mi vida ha sido como, ya no sé de diseño, yo voy a hacer el logo de mi festival y yo voy a hacer esto, yo voy a tomar las fotos y así, como que siempre me ha gustado en la medida de lo posible hacer las cosas con mis manos o con mi cabeza, de nuevo eso, para que sea de alguna otra forma único.
Pero además, de nuevo, el meterle la energía y meterle la gana de estar ahí en el proceso. Entonces sí estuve como muy involucrado en el proceso del diseño, trabajando con Alborde, pero después también en la construcción, sin saber nada de construcción. Eso fue como muy loco, como el maestro Miguel, yo digo que es como una especie de angelito para mí, porque además me tenía una paciencia y me explicaba las cosas, me decía, esto es así, yo a veces me equivocaba y de vuelta a la ferretería a cambiar y traer y así. Generalmente se compra el ladrillo o el bloque o incluso se compra adobe afuera, ¿no? Pero aquí fue un proceso bonito de probar esa tierra y me acuerdo ahí con Alborde y con el ingeniero y con el Miguel, como probar, vamos integrándole material a ver cómo le volvemos lo suficientemente fuerte, ¿no? Fue como todo un proceso tan bonito de ver cómo esa montaña se iba transformando en estos bloques, unos más grandes, otros más chiquitos, con estos moldes. Y yo metido ahí también. En ese entonces hubo unos voluntarios que estuvimos ahí descalzos, pisando un poco la tierra porque había que mezclarla bien con el agua y metiéndole la arena. Y yo cargando la carretilla, que se me reían los maestros porque... ¿Cuántas carretillas, maestro? Y me dice unas 12 ha de ser, ya de una. Entonces yo iba llevando, le digo, ya están 12, pero me ves llevando una de estas. Y me dice, pero no, pues tiene que estar así, pues repleta la carretilla. Está media carretilla. Y lo lindo era eso, como conectar con la misma tierra del lugar, como esa energía. Yo tengo siempre como, es todo un viaje a recordar a mis abuelos. Que fallecieron hace poco, y mi abuelo en particular, que fue quien compró esta tierra y que le dedicó un montón de energía. Cuando él veía cómo se iba ya levantando la casa, verle a él tan feliz, tan contento, tan orgulloso, digamos, de que todo ese esfuerzo y esa energía que él había invertido acá estaba, en este caso, porque era su nieto preferido, además, que estaba construyéndose su casa con la tierra mismo. Que ves, solo verle el brillo en los ojos y la alegría que él tenía al ver eso era para mí espectacular. Una de las cosas que nos emociona bastante es cuando vamos descubriendo qué tecnologías podemos construir o qué saberes vernaculares podemos usarlos para trabajar en las obras. Y uno de los saberes que nos ha interesado muchísimo desde que tenemos conocimiento de eso es las cercas vivas. Las cercas vivas nos parece como el conocimiento más lógico, y es tan lógico que a veces hasta pasa desapercibido. Cuando las respuestas son así de lógicas que ya nadie las ve, es cuando todavía nos emociona más. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo se hacen esas cercas? Porque es un sistema tan básico de conocimiento de la naturaleza, que era la forma en cómo vivían todos nuestros ancestros, con un conocimiento muy claro sobre qué recursos tenían y cómo usarlos de manera sostenible. Porque en realidad estás cortando ese árbol, pero no lo estás matando, y estás haciendo que se siga reproduciendo. Y con eso, durante muchísimos años se han hecho todas las cercas vivas de la serranía en Quito, se han hecho las cercas vivas en los Andes. O sea, no es un sistema nuevo para nada, es un sistema que está en el conocimiento de muchísima gente. Por eso cuando alguien le habla de cercas vivas y está dentro de una finca en zona andina, inmediatamente conecta con los lecheros. Ir cerca del Pasochoa, en el río Pita, yo fui a buscar lecheros a ver si es que podía conseguir de alguna otra manera, y me topo con un señor que parecía un gnomo que salía ese rato de un bosquecito, y le pregunto a él, le digo, oiga señor, ¿dónde habrá lecheros? Y me dice, yo ahorita corté unos lecheros, ¿quiere ver? Y me muestra, y entramos a su propiedad y tenía un montón de lecheros cortados de ese rato, y fue como, wow, qué increíble esto. O sea, fue como en un espacio ahí como súper lejos en el río Pita. Ahí empezó una relación con él porque tiene unos pocos lecheros que nos sirvieron para hacer unas pruebitas, y después le pedimos que corte unos pocos más, y fue para mí bacán también. Él estaba súper feliz de que le estaba alguien pagando por esos lecheros, porque para él era como, eso ya no valora a nadie, ¿no? Existe muchísimo conocimiento local, muchísimo conocimiento vernacular que normalmente está perdido, que normalmente está olvidado, que nos enseñaron a negarnos a nosotros mismos, que nos dijeron que las tecnologías
que existen en nuestros territorios no son apropiadas porque lo bueno es lo que viene de otro lado, que es lo que es un símbolo de desarrollo. Por eso es tan difícil meter en muchos proyectos, especialmente en zonas socialmente más vulnerables, proyectos hechos en madera o proyectos hechos en caño, en bambú, porque siempre son vistos con menosprecio, porque el desarrollo dice que los proyectos son de otro tipo, con otros materiales, y siempre tienen que venir desde afuera, porque lo bueno es lo que viene desde afuera. Eso es lo que culturalmente nosotros traemos. Ahora, nosotros entendemos que a la final lo que nos hace únicos es lo que tenemos aquí. En los últimos años hay un acercamiento a los orígenes, ¿no? Y hay toda una corriente en América Latina sobre una valoración de lo propio, ¿no? De lo local, de lo propio, dentro del ámbito de patrimonio y también de arquitectura latinoamericana contemporánea. Nos hemos acostumbrado a pensar que el tiempo largo se fija a través de la monumentalidad. Es decir, que solo podemos acceder a Grecia, ¿no es cierto?, a Roma, al mundo de los incas, a través de estos grandes artefactos culturales, a través de la ruina. Y sin embargo, todo el mundo habitado del pasado, el mundo cotidiano, el mundo que no es ceremonial, extraordinario, que no nos plantea preguntas sobre el cómo se logró, ¿no es cierto?, con recursos que creemos escasos, tecnológicos, ¿no es cierto?, esas grandes infraestructuras. Entonces, gran parte del pensamiento occidental se ha centrado en la monumentalidad y en estas ruinas grandiosas que dan cuenta de civilizaciones pasadas, pero muy poco del pensamiento sobre el pasado y el tiempo pasado está puesto en la vida cotidiana. Lo que estamos hablando es de un patrimonio menos monumental y que tenga más relación con los valores afectivos, prácticos, mismo funcionales de uso que la gente pone en relación a las cosas. El reconocimiento de esta tradición de la utilización de palos vivos como estructura en construcciones nuevas, eso ha pasado de generación a generación y es una tradición y es singular y es algo que solo hay con ese tipo de palo en esa localidad o en esa región. Solo por eso ya me parece muy importante que se estudie y que mismo si los estudios se reconozca como patrimonio, como un modo de construcción tradicional, un proceso de construcción tradicional, y también se utilice como referente para la producción de arquitectura contemporánea. Es el tema de pensar el patrimonio no solo como productos, cosas que se hicieron en el pasado, pero también como procesos. El patrimonio son productos y son procesos, las dos cosas. Desde cuando yo fui niño, mi papá le veía, ¿no?, a él cómo trabajaba. Y claro, cada vez que llegaba de la escuela, siempre nos mandaban primerito a hacer los deberes, luego ya hacer las tareas de ayudar a ellos, así en cualquier cosa. En la casa hacíamos como unos cercos para que no pasen las gallinas, para que no pasen alguna vaca, así. Mi papá me enseñaba, así debes amarrar, así de esta manera, me enseñaba cómo toca dar la vuelta, por dónde toca dar la vuelta y cómo toca ajustar, así de esta manera me enseñaba. Hasta que ya salí de la escuela. Entonces, cuando ya salí de la escuela, como no fui al colegio, ya salí a trabajar en la construcción. Ya en la construcción, pues ya no volví a topar ese tema de ese estilo de trabajo. Ahí fue solo bloques, hormigón. Cuando ya empecé a trabajar con Alborde, cuando conocí al arquitecto Pascual, entonces con él nuevamente empezamos a trabajar casi al estilo de trabajo como yo realizaba antes. O sea, si bien los museos hacen una gran labor, siempre documentando y trayéndonos al día a día, si ese patrimonio no está vivo, tarde o temprano se va a morir y tarde o temprano se lo va a perder y tarde o temprano vamos a perder un poco de nuestra identidad cuando perdamos ese patrimonio. Hay una vuelta a las arquitecturas vernáculas. Y sin embargo, tú tienes toda la formación de arquitectura en América Latina que no la mira. Es decir, la formación, los pensums, los currículums de arquitectura de América Latina no estudian las arquitecturas precolombinas, por ejemplo. No está en nuestros pensums, no está en nuestra formación.
Y los proyectos que tienen que ver con las arquitecturas vernáculas son siempre proyectos especiales, marginales, experimentales, ¿no? Pero estas son nuestras arquitecturas, ¿no? Estas son los modos en que por milenios se habitó este territorio. Entonces, hay algo extraordinario en regresar a ver lo que siempre se hizo de esta manera, que se fue adaptando, que adquirió nuevas tecnologías y demás. Y creo que ahí hay un esfuerzo brillante, sobre todo de jóvenes arquitectos, arquitectas, que están pensando en que eso debería ser, al contrario de lo especial y lo extraordinario, debería ser lo habitual. Siento que acá en el país ha pasado mucho eso, ¿no? Que siempre estamos apuntando más a copiar modelos de afuera y como que le hacemos feo y choleamos y longueamos y de manera despectiva a lo que somos, de dónde venimos, ¿no? Cuando se iban hablando de las prioridades, siempre estaba muy presente el que él iba a ser, además de la persona que habita, la persona que se hace cargo de, por ejemplo, el tema de las aguas residuales o el tema mismo de la construcción, como una vinculación súper fuerte. El hecho mismo de que sea una casa viva es también una reflexión hacia hacerse cargo de estos cuidados. Muchas veces casi que lo que buscan otras arquitecturas es más bien que no haya mantenimiento, que no te preocupes tanto por esas cosas, que se lo resuelva de otra manera. Y en esta casa más bien me parece que es todo lo contrario, es hacerse cargo de la vida. Ahí recuerdo cuando el maestro Miguel me dice, don José, tenga las llaves de su casa. Qué bestia, fue como un momento así como, qué bestia, qué increíble, qué felicidad, porque ya el plan, todo lo que habíamos hecho, todo lo que se había invertido y planificado, ya estaba ahí, se había cristalizado y eso fue como súper lindo. Y que sea así, de nuevo, como único y especial, no por hacérselo bacán, sino como, esto es mío, esto es como una proyección de quién soy yo. Hola. Corte.